Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí como cada semana en Sección Salud, más de 630 programas. Nuestra gratitud a los televidentes que nos siguen por Facebook, por Internet, por YouTube, tantos lugares, la verdad, una alegría enorme. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con algo que nos importa mucho, la ecología urbana. Hemos recibido en la producción del programa un libro enviado por el ministro Daniel Chahín y el arquitecto Jorge Sábato del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Desarrollo Urbano, sobre una obra muy importante, el arroyo Maldonado y el entubamiento. Buenos Aires está montado sobre 3 arroyos, Medrano, Vega y el Maldonado. Durante añares estuvo toda esta zona negada, afectaba a casi 1 millón de personas que habitamos aquí en la ciudad, pero finalmente esta obra se pudo hacer y en las últimas lluvias ha dado buen resultado. Nos encantaría tener al ministro Chahín para que nos cuente de también las cosas buenas que se hacen y que pronto podamos ver el Vega y el Medrano también entubados y con una ciudad fuera del peligro de las inundaciones, de estas lluvias, del cambio climático. Hablando de la ecología urbana, tuve la dicha de participar de una reunión en Barcelona, en la Agencia de Ecología Urbana. Barcelona es una ciudad emblemática, donde uno se queda encantado con el orden, con las bicisendas, con la peatonalización, los cestos para la basura y todo un orden ahí implícito. Pero detrás de esto hay una oficina y una agencia que dirige un hombre que se llama Salvador Rueda. En una nota que leí sobre él dice: Salvador Rueda, un hombre necesario. Formado en biología, en ambientalismo, en psicología, en energía. Desde hace 13 años dirige esta agencia y allí coincidió con la presencia del arquitecto Jorge Sábato y están estudiando marcos, proyectos para hacer de la ciudad de Buenos Aires una ciudad ecológicamente apta, limpia, ya que tantos millones, 3 millones que residen, más otros tantos que vienen cada mañana a trabajar, podamos convivir del modo más sostenible posible. Con Salvador Rueda los dejo en una entrevista exclusiva en Barcelona. Muchas gracias. Sabe, con un toque de ternura. Nos encontramos en la ciudad de Barcelona, reunidos con 2 urbanistas notables. Esta es la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y a mi izquierda, Salvador Rueda, director de esta agencia. Gracias por recibirnos, Salvador. Gracias a vosotros. Y a la izquierda de Salvador, el arquitecto Jorge Sábato, subsecretario encargado de urbanismo, arquitectura. Barcelona es una ciudad emblemática en materia de urbanismo, ecología, en un proyecto, en un proceso dinámico de rescatar su ancestralidad cultural, arquitectónica. Y le voy a preguntar a Salvador Rueda sobre su opinión en esta tendencia a que las ciudades sean cada día más habitadas, elegidas por los jóvenes, por fuentes de trabajo, por multitud de circunstancias, y esta nueva tendencia de la descentralización de las ciudades circunscriptas a barrios cerrados, como llamamos en Argentina, a urbanizaciones, como se las llama aquí en España, o ciudades dormitorio. Tiene distintas asignaciones y distintos perfiles. Su comentario, por favor. Sí. Hombre, la ciudad es el sistema más complejo que ha creado el ser humano y por tanto es un lugar que visto con buenos ojos es fantástico. Es un lugar en donde se produce la creatividad, el encuentro, las oportunidades. Es un lugar, digamos, fantástico siempre y cuando se den las condiciones mínimas de convivencia. Hay algunas ciudades en donde esto pues ha ido mermándose. Ha habido mucha gente de aluvión en condiciones muy precarias, pero en cualquier caso
se han agarrado al sustento y a la supervivencia, y podemos ver que muchos hijos de esos lugares que a lo mejor no tenían la habitabilidad adecuada, como han ido creciendo personal y colectivamente y se han integrado, digamos, en esas ciudades fantásticas como puedan ser Barcelona o Buenos Aires o otras en todo el mundo, ¿no? Por tanto, es lógico que los jóvenes se adscriban a la ciudad. La ciudad lo tiene todo. Todo lo que hemos sido capaces de crear se da cita en la ciudad. Si las diseñamos bien, si se piensan bien, las condiciones de vida pueden ser fantásticas. De hecho, hay muchos, incluso personas con una gran cantidad de dinero, que viven en las ciudades, porque lo consideran, digamos, el lugar perfecto para poder desarrollar su vida en todos los sentidos. Vida emocional, vida económica, vida de todo, cultural, etc. Por tanto, la ciudad es un lugar que yo entiendo que tenemos que preservar, mejorar. Lo que ya no comprendo tanto es que hagamos, en lugar de ciudades, hagamos suburbios. Porque eso no es ciudad. Eso es urbanización. Ahí no hay espacio público. No hay vida política en el espacio público, no hay interacción. En los suburbios, en la mayoría de ellos, lo que sucede es que pasa las urbanizaciones tal como las entendemos nosotros aquí, como se están desarrollando aquí. En otros lugares tienen sus peculiaridades, pero para que pase el carro, para que el vehículo llegue hasta el aparcamiento de su casa, pero en ese espacio no ocurre nada más. Con lo cual está vacío, no es una ciudad, eso es urbanización. En la ciudad se da cita todo lo que la ciudad es capaz de desarrollar en la casa común, en el espacio común, que es el espacio público. Y luego hay otra cosa fundamental para entender lo que es ciudad y lo que no lo es, que es la plasmación en esos territorios limitados de una cantidad de organizaciones de naturaleza distinta, ya sean económicas, ya sean sociales, ya sean culturales, sean del tipo que sean. Esas organizaciones son las que dan vida a la ciudad verdaderamente. Ahora, Salvador, yo lo he visto en Buenos Aires en los eventos que Jorge Sábato y Chaín han hecho con el jefe de gobierno, Mauricio Macri, en lo que se ha llamado la humanización del espacio público. Pero también usted escuchará aquí en Barcelona, en Europa y también en Argentina, en las principales ciudades de América Latina, donde nosotros llegamos con el programa, que hay como una malignización de la ciudad. Y hay una huida o una apología de lo verde, de lo ecológico. Nos hemos ido allí porque allí hay verde. Recordando a Foster, a Sir Norman Foster, el arquitecto británico, él dice que es casi una mala praxis urbana esto de los traslados, de las distancias, de los costes que esto tiene, y que inevitablemente la gente va a regresar a la ciudad. Entonces, ¿cuál es su opinión, su visión? Y luego voy a pedirle a Jorge Sábato también su comentario sobre esta diferencia entre tanta actitud proactiva por las urbanizaciones, los barrios cerrados, las ciudades satélites, lo que usted llama el suburbio, frente a la resignación de sufrir la vida urbana, capitalina, citadina, digamos. Vamos a ver, yo creo que, como todo en la vida, es una cuestión de proporciones, de buenas mezclas, digamos de mezclas virtuosas. En el momento en que nos pasamos de sal, no nos podemos comer la paella fantástica que hemos cocinado. Así es. Y en la ciudad nos hemos pasado de sal unas cuantas veces en muchos lugares. Yo, por ejemplo, soy un amante, en el buen sentido de la palabra, de una ciudad como Buenos Aires. Pero me enerva el microcentro. ¿Me enerva por qué? Me enerva porque los colectivos en calles de unas dimensiones mínimas, pasando uno detrás de otro, pues no es humano. Me genera, digamos, un impacto ambiental de tal calibre que distorsiona mi
necesidad de vivir la vida en la ciudad un poco más relajada, digamos un poco más relajada. Si las veredas son estrechas y yo no puedo pasar porque voy con el carrito de mi hijo y tengo que pasar por la calzada, pero estoy interrumpiendo el paso de los vehículos, eso es una presión excesiva. Por tanto, ¿qué hemos de buscar? Hemos de buscar que los espacios tengan la tensión adecuada para que la ciudad continúe funcionando. Pero no nos pasemos de sal porque entonces no nos podemos comer la paella. La ciudad es un lugar fantástico para vivir, pero las proporciones de los lugares que nos han de permitir que la organización urbana se mantenga, esa tensión urbana que es necesaria, si no, no hay organización, pero necesitamos a la par unas proporciones de espacios para la tranquilidad, para el relax, para el contacto con los demás en unas condiciones adecuadas de descompresión que en muchas partes de nuestras ciudades no tenemos. Hay que rescatarlo de nuevo. Por tanto, todo el tema que están haciendo de la prioridad peatón, el tema de la supermanzana si algún día viene, todo eso está ligado a cómo humanizamos el espacio. Humanizarlo no quiere decir nada más que el impacto que recibimos de lo que nos rodea sea un impacto positivo, sea un impacto que me permita hacer todo lo que yo soy como persona sin estar en una situación de estrés excesiva, etcétera, etcétera. Por tanto, la ciudad tiene que hacer sus deberes y tiene que repensarla para que esa proporción de compresión y descompresión esté en sus justos términos y equilibrada en todos los territorios. Cuando eso sucede, la gente no tiene necesidad de verde, porque ya lo tiene cerca. Yo le voy a preguntar al arquitecto Sábato ahora qué lo trae aquí a Barcelona y cuánto de lo que Salvador Rueda propone es y será aplicable en Buenos Aires. Ante todo, mi gratitud a Salvador por recibirme en estos días. La verdad que es un gusto estar con él. Hace muchos años que ya nos conocemos con Salvador. Y con él, bueno, yo creo que hoy hablamos de la afinidad entre las personas, ¿no? Es decir, cuando nos conocimos, la sensación que yo tuve es que hacía mucho tiempo, ¿no? que nos conocíamos, porque apenas empezamos a hablar de la ciudad coincidíamos. Y bueno, hicimos mucho desde el ministerio, porque lo hemos invitado a muchos seminarios y a muchos encuentros, porque realmente nos parece que él es una persona que tiene mucha experiencia en esto, ya hace más de 20 y tantos años. Y bueno, tal y como nos encontramos cada vez, seguimos como reforzando no solamente la amistad, sino los conceptos. Y en estos días, cuando Salvador nos mostraba, que fuimos también con Mónica, mi señora, a ver sus trabajos en Barcelona, coincidíamos en que todo lo que se había concebido en Barcelona ratificaba en los hechos lo que en la teoría él había anticipado de alguna manera. Y yo creo que lo más importante de esto que decía Salvador es en el sentido de que la diferencia entre peatón y ciudadano, ¿verdad? Es decir, el peatón es como un ente, digamos, el ser humano cuando es peatón no tiene derechos y tampoco obligaciones. Cuando el ser humano es ciudadano, tiene derechos y tiene obligaciones. Y en esos derechos es que el espacio público le pertenece. Y hoy, digamos, la mayor crisis del espacio público es que justamente al no pertenecerle, el ciudadano se transforma en peatón y ese espacio público no es de nadie, es una anarquía y entonces, bueno, empiezan los problemas. Al caminar por Barcelona, al recorrerla, al ver el orden, la logística, el tránsito, los vehículos, las múltiples opciones que uno tiene para trasladarse, y escuchar al arquitecto Sábato, yo quiero preguntarle a Salvador Rueda si esto que plantea Jorge y el ministro Chaín es una utopía o con la cooperación, la asociación inteligente con una agencia de ecología urbana como la que Salvador Rueda dirige, es posible si Buenos Aires es viable, si estamos a tiempo de un cambio.
Yo lo considero más que viable. Yo lo considero necesario. Es más, es la mejor estrategia que puede tener una ciudad porque ello supone un reclamo de un montón de gente con talento que quiere ir a vivir a un lugar en donde se convive en buenas condiciones, donde la calidad urbana y la calidad de vida se incrementa. Y no lo dudemos, ¿eh? La calidad de vida está muy relacionada con que los niños puedan jugar en la calle en bicicleta, puedan ir a cazar mariposas o no. A veces cazarlas, como yo lo he hecho, ha sido el mejor ejemplo, o sea, la mejor enseñanza para amarlas luego, ¿eh? Ojo, Sí. eso es así, ¿eh? Pero en cualquier caso necesitamos el cambio en la ciudad, necesitamos un cambio radical. Un cambio radical que no quiere decir que eso haga que volvamos a ir hacia atrás, al contrario, es de hacer 3 o 4 pasos por delante que sin duda va a suceder en prácticamente todas las ciudades del mundo. El que lo haga más rápido se posiciona en mejores condiciones. Ahora mismo, los intangibles relacionados con la calidad urbana son uno de los aspectos clave para que la gente decida invertir en una ciudad. Entre otras cosas porque sus ejecutivos van a aquellos lugares en donde esa calidad existe, en donde pueden educar a sus hijos, en donde pueden salir, tomarse una cerveza Allí se mudan. en la calle Reconquista, en unas condiciones Allí sí, ideales, exactamente. etcétera. Millones vienen del conurbano bonaerense a la ciudad. Cierto. Quiere decir que no les pertenece, que es como un patio ajeno. Cierto. Este es un aspecto. Y el segundo aspecto es cómo han logrado ustedes en Barcelona tratar el tema de la criminalidad, la delictividad, o mejor dicho, cómo resuelve una buena ecología urbana, de qué modo propicia o aleja. Porque tú dices, lleva a un niño a la plaza, pero mucha gente tiene miedo de un robo, tiene miedo. que le roben al niño, que le quiten su dinero. Es cierto. A ver, esto no se hace de un día para otro. Yo sé, Por tanto, fórmulas mágicas no existen. son planes de largo plazo. Exactamente. Pero hay que empezar. Si no empiezas, nunca llegas. Así Con es. lo cual, de lo que se trata es de poner las primeras piedras y demostrar que eso es posible. Que eso es posible. Hablábamos ayer con Jorge precisamente de esos commuting entre la periferia y la ciudad, y el centro de la ciudad, por razones obvias de trabajo y de servicios que no tiene la periferia. Entonces hay que buscar de nuevo equilibrios que permitan que se hagan esos viajes cuando sean estrictamente necesarios. Pero tenemos que dotar de servicios a la periferia para que esos movimientos que suponen una carga de tiempo para los que tengan que utilizar, De dinero. de dinero, de energía, de contaminación, que cuando no es necesario es una estupidez. Quiere decir que lo hemos planificado bien. Por tanto, empezar, digamos, a humanizar la periferia, a revitalizarla con los servicios básicos. Y entiendo por servicios básicos los servicios de salud, de cultura, de sociales, de trabajo, para que la gente, pues si tiene que desplazarse, que lo haga libremente, pero que no lo tenga que hacer obligatoriamente. Y tenga todo allí. Pero por otra parte, la ciudad central tiene que recomponerse también en este sentido para conseguir que la calidad de su espacio sea fantástico. Yo tuve la gran oportunidad de trabajar en un proyecto para la provincia de Buenos Aires y en un proyecto, digamos, que estaba subvencionado por el BID, por el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre los lineamientos estratégicos. Y una de las cosas en las que me dediqué a pensar, fue precisamente en ese trabazón, en esos elementos de conexión, en esos corredores que ahora mismo han empezado ya a desarrollar desde el ministerio en donde está Jorge siguiendo el riachuelo. Yo me acuerdo que hizo un plano en donde cómo podía penetrar el verde dentro de la ciudad, cómo podía extenderse esa
¿cómo se llama? Esa área ecológica, esa reserva ecológica. ¿Y cómo se podía unir todo ello? Eso era una forma de entrar distinta. ¿Cómo se podía entrar? No necesariamente con vehículo privado en la ciudad, pero en unos tiempos que fueran razonables. Eso quiere decir repensar de nuevo transporte. Eso es fantástico si se consigue racionalizar. Lo mismo que hemos hecho nosotros aquí en Barcelona. En un proyecto en donde la gente pues alucina de pensar que puede pasar de 14 minutos de frecuencia como ahora a 4 minutos con los mismos autobuses. Bueno, pues es cuestión de ponerle un poco de ciencia, de idea y tener el arrojo suficiente para implantarlo, que es lo que se está haciendo ahora mismo aquí. Lo hemos hecho en Vitoria. En Vitoria, con los mismos autobuses, se pasó de 18 líneas a 7. Vitoria, País Vasco. País Vasco. A 7 líneas, que dan una cobertura mejor que la que tenían antes. Y han pasado de 24 minutos de frecuencia a menos de 10. Naturalmente, el incremento de usuarios del transporte público en la ciudad de Vitoria se ha incrementado en 2 años en un 72%. Quiero volver al tema de la sostenibilidad urbana, la ecología y la seguridad del ciudadano. ¿De qué modo esto favorece, contribuye positivamente? Vamos a ver, la seguridad muchas veces está en riesgo porque hay muchas personas que no viven, sobreviven. Es decir, que no tienen nada que llevarse a la boca, ni ellos ni para sus hijos. Entonces buscan la mejor manera de poderlo conseguir. Hay algunos que tienen trabajo, otros que no lo tienen. Unos que vienen en aluvión ocupando tierras que no son suyas, pero que necesitan vivir, sobrevivir. Tenemos un montón de gente, mucha gente en muchas ciudades que no tienen las condiciones de estabilidad mínimas para poder ofrecer una estabilidad social suficiente. Eso quiere decir que se tienen que incorporar, implementar un conjunto de programas que permitan que lo que ahora está en esa situación pueda normalizarse, en el sentido de que se conviertan en personas trabajadoras, en personas que se relacionan con el mundo, no sobre la supervivencia, sino sobre la normalidad. No sobre programas de compensación, sino sobre programas que normalizan la vida de la gente. Cuando tú tienes en algunas ciudades, pues yo qué sé, vamos a poner un 30% de personas que no saben dónde caerse muertos, ¿qué hacen? ¿Cómo viven? ¿Cómo sobreviven? ¿Cómo le dan de comer a sus hijos? Eso genera una inseguridad tremenda. Pues claro, si yo tengo que darle de comer a mis hijos y no tengo nada, pues voy a buscarlo en donde haya. Y donde haya es ajeno, no es mío. Con lo cual ya estamos. Entonces, son ruedas que solo se pueden superar, se pueden abordar con programas amplios que permitan que la gente pueda entrar en caminos de normalización cultural, social, laboral, etc. Qué bueno que es imitar los buenos usos y costumbres, un modelo de hábitat como tiene la ciudad de Barcelona, calles limpias, anchas, respeto por el medio ambiente, cómo administran el tema de los residuos, la señalización vial, en fin, ojalá podamos pronto en Buenos Aires, con el gobierno que fuese, ir tomando estos lineamientos que nos harán tener una vida cotidiana más plena, más saludable, más grata. Y a ustedes gracias por acompañarnos, por seguirnos cada semana, tantos años, nuestra gratitud es siempre y será hasta el próximo programa, Dios mediante. Y recuerden que primero, la salud. Muchas gracias.